¿Y si te dijera que un día la humanidad intentó alcanzar los cielos con sus propias manos? Que una torre tan grandiosa fue levantada no solo para tocar el cielo, sino para desafiar a Dios. Hoy vas a conocer la historia de la Torre de Babel, el monumento de la ambición humana que cambió para siempre el destino de la humanidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió allí te hará replantear el orgullo, el poder e incluso la propia historia del mundo. Imagina por un instante a una humanidad unida, con un único propósito: alcanzar los cielos. Un objetivo audaz, casi imposible, movido por el orgullo, la ambición y la sed de grandeza. Este es el inicio de la historia de la Torre de Babel, un hito de la ambición humana que no solo desafió los límites de la naturaleza, sino la propia autoridad divina. Pero lo que sucedió en aquella construcción cambiaría el curso de la historia de la humanidad para siempre. Después del diluvio, la tierra estaba rejuvenecida, lista para recibir a los hijos de Noé, que comenzaban a esparcirse y a poblarla. Sin embargo, en medio de esta expansión, surgió una idea atrevida. ¿Y si pudiéramos crear algo tan grandioso que hasta los cielos se inclinaran ante nosotros? Esta visión nació en el corazón de la antigua Mesopotamia, en la región que más tarde sería conocida como Babilonia. La humanidad, deseando unidad y poder, se reunió en un solo lugar, ignorando la orden divina de dispersarse por la tierra, y comenzó a levantar la torre que sería símbolo de su supremacía. El proyecto de la torre no era solo una construcción física, sino un manifiesto del deseo humano de igualarse a Dios. Querían trascender las limitaciones humanas, alcanzar el estatus de dioses y tocar el mismo cielo. La Biblia registra en Génesis 11:4. Vamos a edificar una ciudad y una torre cuyo cúspide llegue a los cielos, y hagámonos famosos para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La ambición iba mucho más allá de ladrillos y piedra. Era el orgullo humano convirtiéndose en acción, desafiando al propio Creador. Mientras la torre crecía, la unidad humana parecía inquebrantable. Todos hablaban la misma lengua y la cooperación era perfecta. Pero Dios observaba, no físicamente, sino a través de su soberanía, consciente de que la humanidad intentaba reemplazar su autoridad con su propia fuerza. El resultado de esta osadía sería la intervención divina más decisiva hasta entonces. Génesis 11:5 nos recuerda: «Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres». Dios no ignoró el orgullo humano, intervino directamente, confundiendo las lenguas y haciendo imposible cualquier comunicación entre los trabajadores. De repente, la ciudad que parecía prosperar, unida por el objetivo común, cayó en el caos. El sonido de palabras comprensibles desapareció, reemplazado por la confusión, el aislamiento y la incapacidad de cooperar. La gran torre de Babel, símbolo de la ambición humana, quedó interrumpida. La dispersión no fue solo física, sino espiritual. El orgullo había roto la unidad y puesto a la humanidad frente a su propia limitación. La lección era clara: la grandeza humana, cuando se busca sin humildad y sin sumisión a Dios, conduce a la división y al fracaso. La confusión de las lenguas y la dispersión de las personas marcaron el inicio de una nueva era en la que la unidad física y espiritual tendría que reconstruirse de una manera distinta a través de la humildad y la fe. La caída de la torre no fue el final, sino el comienzo de un viaje más profundo, una oportunidad para aprender que la verdadera grandeza y unidad solo pueden alcanzarse con Dios. Tras la confusión de las lenguas y la interrupción de la torre, la humanidad, antes unida en un solo objetivo, se vio obligada a dispersarse por los rincones de la tierra. Imagina la escena: personas que ayer compartían una lengua, un sueño, y una ciudad ahora incapaces de comunicarse plenamente, partiendo en direcciones diferentes, cargando no solo la frustración de un proyecto interrumpido, sino también la conciencia de que la ambición sin humildad trae consecuencias inevitables.
Cada grupo que se alejaba de la antigua Babilonia comenzó a formar culturas, tradiciones y lenguas propias. Lo que era una unidad se transformó en diversidad. El orgullo humano, que antes parecía un motor de conquista, ahora se convertía en una lección de humildad. La verdadera grandeza no se construye solo con ladrillos o ambición, sino con sabiduría, cooperación y respeto a las leyes divinas. Es fascinante percibir cómo un evento que podría parecer solo una tragedia social fue, en realidad, el inicio de la riqueza cultural de la humanidad. Las diferencias lingüísticas que surgieron de esta dispersión no fueron solo barreras, sino semillas de identidades, tradiciones e historias que moldearían a cada pueblo. Mientras los grupos humanos se esparcían, el plan divino para la humanidad continuaba desarrollándose. La intervención en Babel no fue solo un acto correctivo, fue una estrategia para orientar a la humanidad a comprender sus límites y la necesidad de humildad ante Dios. Cada lengua diferente, cada nueva ciudad construida lejos de la antigua torre, representaba una oportunidad para aprender y crecer, para construir una vida sin el peso del orgullo desmedido que casi los llevó a la ruina. Es en este contexto que surgen los primeros registros de pueblos y naciones. Los descendientes de Noé, con sus familias, comenzaron a ocupar territorios específicos. Aparecieron los primeros agrupamientos que darían origen a las naciones que conocemos hoy. La dispersión de Babel explica no solo la diversidad lingüística, sino también los orígenes históricos y culturales de diferentes pueblos. Dios, al confundir las lenguas, no destruyó a la humanidad. Abrió camino para una multiplicidad de experiencias, culturas y aprendizajes. Pero la historia no termina aquí. Entre esos pueblos surgen líderes, civilizaciones e imperios que, aún separados por la lengua, comienzan a trazar destinos interconectados. La Biblia registra, por ejemplo, cómo los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, dieron origen a diferentes naciones, cada una con su papel en el plan divino. Es impresionante notar que incluso la ambición interrumpida de la Torre de Babel sirvió como catalizador para la formación del mundo tal como lo conocemos, creando el escenario para el surgimiento de reyes profetas y civilizaciones que desempeñarían papeles decisivos en la historia de la humanidad. Mientras los pueblos se dispersaban, la memoria de la torre permanecía como una advertencia silenciosa. La arrogancia puede levantar construcciones grandiosas, pero solo la humildad construye legados duraderos. La dispersión de las naciones muestra que el caos aparente tiene propósito, que los obstáculos y los límites impuestos pueden convertirse en oportunidades para crecer, innovar y aprender. La humanidad, fragmentada físicamente, estaba en realidad iniciando un viaje espiritual de comprensión, de aprendizaje y de preparación para futuros encuentros con la divinidad. La historia nos desafía a reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros mismos buscamos nuestros cielos personales con orgullo, ignorando los límites que se nos imponen? ¿Cuántas veces la vida nos obliga a dispersar nuestros planes para que aprendamos que la verdadera realización viene de aceptar orientación, cooperación y humildad? La dispersión de la Torre de Babel es, por lo tanto, más que una historia antigua. Es una metáfora eterna sobre el poder del orgullo y la necesidad de alinear la ambición con sabiduría y fe. Tras la dispersión, cada grupo humano comenzó a levantar sus propias ciudades. La historia de la humanidad pasa a entrelazarse con la construcción de civilizaciones que buscaban orden, seguridad e identidad. Imagina estas primeras ciudades, pequeñas, rodeadas de muros de barro, pero llenas de vida, con sonidos de mercados, niños jugando, mujeres trabajando y hombres discutiendo planes de cultivo y defensa. Cada ciudad era un microcosmos de organización social, económica y espiritual, reflejando el aprendizaje de las lecciones de la Torre de Babel, la necesidad de estructura, cooperación y respeto a las leyes divinas. Al mismo tiempo,
surgen los primeros líderes, aquellos elegidos o destinados a guiar a su pueblo. Algunos lideraban con el ejemplo, otros con el poder, pero todos tenían una responsabilidad crucial: enseñar la importancia de la justicia, la moralidad y la conexión con lo divino. Entre ellos aparecen los primeros profetas, mensajeros que advertían sobre los peligros de la arrogancia y la injusticia. Ellos eran la voz que recordaba que la historia de la humanidad no se limitaba a las construcciones físicas, sino que dependía de la construcción del carácter, de la ética y de la fe. Las ciudades comenzaron a convertirse en centros de comercio, cultura y religión. Cada pueblo desarrollaba sus tradiciones, sus lenguas y sus rituales. La diversidad que había surgido con la dispersión de Babel se transformaba en riqueza cultural, pero también en desafíos de convivencia. Allí, el ser humano empezó a comprender que, incluso estando separado físicamente, compartía una responsabilidad espiritual: vivir de acuerdo con principios que promovieran el bien común, respetando al prójimo y manteniendo la armonía con Dios. En medio de esas civilizaciones emergentes, algunas decisiones humanas causaron conflictos y guerras, mientras que otras generaron prosperidad e innovación. La Biblia nos muestra, por ejemplo, ciudades como Ur, Nínive y Babilonia, creciendo como centros de poder e influencia, cada una con sus conquistas y errores. Profetas surgían para corregir los caminos, advertir sobre excesos y revelar la voluntad divina. Con cada mensaje, la humanidad recibía la oportunidad de alinearse nuevamente con el plan de Dios, aprendiendo que la verdadera grandeza no estaba solo en la expansión territorial o en la riqueza material, sino en la integridad en la fe y en la justicia. Es fascinante notar que, incluso en un mundo fragmentado, las historias humanas comienzan a entrelazarse. Alianzas, matrimonios, pactos y descendencias creaban una red compleja de relaciones que moldearía el destino de las naciones. Cada decisión, cada acto de liderazgo o desobediencia tenía un impacto directo en la trayectoria de pueblos enteros. Y detrás de todo esto, el mensaje se mantenía claro: la historia no es escrita solo por manos humanas, sino guiada por un plan divino que se manifiesta en la justicia, en la misericordia y en el aprendizaje continuo. Esa fase de la historia nos deja una reflexión poderosa. La dispersión y la creación de las primeras ciudades muestran que, incluso frente a desafíos, rupturas y confusión, es posible reconstruir, organizar y crecer. Cada ciudad levantada sobre la tierra antigua llevaba las marcas del pasado, las lecciones del orgullo humano y la esperanza de un futuro alineado con la sabiduría divina. La narrativa de las ciudades emergentes y del surgimiento de los profetas prepara el terreno para los grandes acontecimientos que moldearían a reyes, imperios y al propio destino de la humanidad. Cada ciudad, cada líder y cada profeta estaba conectado a un propósito mayor: enseñar, corregir y guiar al ser humano hacia la verdadera grandeza, aquella que se mide no en conquistas materiales, sino en la fe, la justicia y el respeto por la vida. Con el crecimiento de las ciudades y el surgimiento de líderes y profetas, la humanidad entró en una nueva fase: la construcción de los primeros imperios. Cada ciudad-estado buscaba expandir su territorio, conquistar vecinos y fortalecer su influencia. Es en ese escenario donde aparecen imperios como Egipto, Asiria y Babilonia, lugares de poder absoluto, pero también de gran contraste entre opresión y progreso. Imagina las murallas gigantescas, los palacios lujosos, los templos monumentales y, al mismo tiempo, el sufrimiento de las poblaciones subyugadas, recordando que la ascensión al poder siempre conlleva responsabilidades y consecuencias. Los profetas seguían surgiendo y sus voces resonaban como advertencias que no podían ser ignoradas. Denunciaban injusticias, corrupción e idolatría, recordando que ninguna ciudad o imperio, por más poderoso que fuese,
podía escapar de las leyes divinas. Profetas como Isaías, Jeremías y Amós se convirtieron en pilares de la moralidad, enseñando que la verdadera grandeza de un pueblo no se mide solo en conquistas militares o riquezas, sino en la capacidad de actuar con justicia, proteger a los vulnerables y mantener la fe. Es impresionante notar que, incluso en medio de guerras, invasiones y disputas por el poder, Dios continuaba guiando el destino de las naciones. Cada imperio que surgía, cada rey que ascendía, cada batalla librada, formaba parte de un plan mayor. Algunas ciudades caían por la arrogancia y la desobediencia. Otras prosperaban cuando se alineaban con la justicia y la sabiduría divina. Esta dinámica revelaba un patrón. La historia humana, aunque marcada por errores y tragedias, siempre ofrecía oportunidades de redención, aprendizaje y crecimiento espiritual. La interacción entre imperios y profetas también nos enseña sobre la importancia del liderazgo ético. Reyes que escuchaban las palabras de los profetas construían legados duraderos. Aquellos que las ignoraban por orgullo o ambición veían sus imperios desmoronarse. Es un recordatorio de que el poder sin sabiduría es inestable y efímero, mientras que el poder guiado por la fe y la justicia genera estabilidad y prosperidad para generaciones. Además, la Biblia muestra que cada imperio, cada profeta y cada acontecimiento histórico estaba conectado a una narrativa mayor. La preparación para la llegada de líderes y salvadores que transformarían el destino de la humanidad. La trayectoria de ciudades e imperios, llena de conquistas y errores, creaba el contexto necesario para que surgieran historias de redención, valentía y fe que serían recordadas por siglos. Esta parte de la historia nos deja una lección profunda. El poder y la gloria material son temporales, pero la integridad, la fe y la justicia son eternas. El destino de las naciones no es solo resultado de fuerzas políticas o económicas, sino también del compromiso de los líderes y del pueblo con valores que trascienden generaciones. Cada profeta, cada ciudad y cada imperio contribuye a un cuadro mayor, revelando que la historia humana es un entramado de decisiones, consecuencias y aprendizaje continuo. Al final de esta fase, vemos un mundo en transformación. Ciudades que se convirtieron en imperios, líderes que ascendieron y cayeron, profetas que inspiraron y corrigieron. Todo esto pavimenta el camino para los grandes eventos futuros, donde la fe, la valentía y la justicia se volverían centrales en la narrativa de la humanidad. Es en este punto que entendemos que cada historia, cada lección, está interconectada, mostrando que el pasado prepara el terreno para un futuro de esperanza, aprendizaje y redención. A medida que avanzamos en la historia, entramos en una era marcada por el surgimiento de reyes poderosos, profetas valientes y acontecimientos que definieron el destino de naciones enteras. Es un período en el que la fe y la valentía humana se entrelazan con decisiones políticas, guerras y alianzas, revelando que la historia no es solo una secuencia de sucesos, sino una narrativa guiada por principios divinos y lecciones eternas. Los reyes que gobernaban Israel y Judá, por ejemplo, tenían enormes responsabilidades: mantener la justicia, proteger a su pueblo y honrar la alianza con Dios. Algunos, como David y Salomón, mostraron sabiduría y fe, construyendo legados que serían recordados por siglos. Otros, sin embargo, se dieron a la ambición y a la idolatría, llevando a su pueblo al desorden y a la decadencia. Cada acción de un rey se reflejaba no solo en su propia vida, sino en el destino de toda la nación. Y es aquí donde los profetas se vuelven indispensables, sirviendo como la voz de la conciencia de Dios, advirtiendo sobre errores, injusticias y las consecuencias de apartarse de la rectitud. Entre los profetas, Jeremías se destaca por su valentía en tiempos de crisis. Confrontó a reyes y pueblos, denunciando corrupción, idolatría e injusticia, aún sabiendo que sus palabras podrían traer persecución.
Su historia nos muestra que la fidelidad a la verdad y a la justicia puede ser solitaria y difícil, pero es esencial para la preservación de valores que trascienden generaciones. Isaías, por otro lado, combinó advertencia y esperanza, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la redención y la protección divina están disponibles para quienes permanecen fieles. Este período también revela cómo las decisiones humanas están profundamente entrelazadas con la acción divina. Guerras, alianzas, derrotas y victorias no ocurren solo por estrategia o fuerza, sino muchas veces como parte de un plan mayor. El exilio, por ejemplo, a pesar de ser doloroso y humillante, sirvió para renovar la fe del pueblo, fortalecer su identidad y preparar el terreno para el surgimiento de líderes y acontecimientos que transformarían toda la historia humana. Cada tragedia contenía una lección, cada triunfo revelaba bendiciones cuando la justicia y la fe eran priorizadas. Además, la historia nos muestra que el verdadero liderazgo no se limita al poder político o a la riqueza. El verdadero líder es aquel que actúa con justicia, protege a los vulnerables y mantiene la integridad, incluso frente a grandes desafíos. Esto se refleja en ejemplos como David, cuya fe y valentía, incluso en momentos de falla personal, marcaron la historia e inspiraron a generaciones a buscar la justicia y la cercanía con Dios. La historia de Salomón nos recuerda que la sabiduría, más que la fuerza o los recursos, es la clave para construir legados duraderos. Entendemos que cada rey, profeta y acontecimiento desempeñó un papel crucial en el gran cuadro de la humanidad. El ascenso y la caída de los imperios, las advertencias de los profetas, las victorias y derrotas de los líderes, todo esto contribuyó a moldear una narrativa que enseña coraje, fe, justicia y resiliencia. Cada historia se entrelaza, mostrando que, aunque la humanidad enfrente desafíos constantes, siempre existen oportunidades de redención y aprendizaje. La gran moraleja de esta parte de la historia es clara. El verdadero poder no está en la fuerza ni en la riqueza, sino en la integridad, la fe y la justicia. Las elecciones individuales y colectivas se reflejan en el destino de las naciones, y la fidelidad a los valores divinos crea legados que perduran mucho más allá de un reinado o de una era. Al conocer estas historias, recordamos que la historia humana es un continuo de aprendizaje, esperanza y oportunidad para actuar con valentía y sabiduría. Al finalizar este ciclo, el espectador debe sentirse inspirado a reflexionar sobre su propia vida, sobre cómo sus decisiones, su fe y sus valores pueden moldear no solo su destino personal, sino también influir positivamente en las personas que lo rodean. Y, por supuesto, esta reflexión abre el camino para que quiera seguir explorando otras historias increíbles, llenas de enseñanzas y aventuras, que forman parte del gran mosaico de la humanidad guiada por la fe, el coraje y la sabiduría. Si te ha gustado este viaje por la historia de la Torre de Babel, y quieres seguir descubriendo los secretos y lecciones increíbles que la Biblia y la historia tienen para enseñarnos, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún video y ven a ser parte de nuestra comunidad, donde exploramos cada detalle de las historias que moldearon la humanidad. Suscríbete y acompaña este viaje con nosotros.